Bienvenidos, buenos días. En esta jornada hoy vamos a hablarles también de historia y verán porque hace unas semanas estuvimos aquí hablando de un documental que se estaba gestando, se estaba realizando sobre determinadas personas, muchas personas, miles incluso, que se fueron desde España hasta Hawái en tiempo de la zafra, de la corta de la caña de azúcar, prometiéndoles un futuro mejor. Pero tenemos con nosotros de invitado a José Pérez Martín. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Profesor de Historia del Instituto IES Nazarí. El IES Nazarí. Y durante un tiempo, lleva ya tiempo, recuperando información, buscando, trabajando, para un libro que se va a presentar pues en un par de días. Va a ser en la biblioteca de Salobreña. Y este libro, vamos a hablar con él, que nos lo cuente con mucho detalle, porque merece la pena que sepamos cómo ha sido también nuestro pasado. Y no era un barco, eran muchos barcos, era mucha gente de la costa tropical, la que se fue a Hawái, que suena, parece que lo decimos, ¿cómo que a Hawái? Pero no nos íbamos a Alemania, nos íbamos a Francia, no, a Hawái hace bastante tiempo se fue mucha gente de aquí. 25.000 kilómetros, Vicente. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Cruzando el estrecho de Magallanes. Cruzando el estrecho de Magallanes, porque no estaba el canal de Panamá, y además en barcos que no eran de pasajeros. Eran barcos mercantes que se reutilizaban esporádicamente para estos viajes para inmigrantes. Lo primero, echar el anzuelo. Sí, se echaban el anzuelo. Había personas dedicadas aquí que además cobraban a comisión por inscrito, pero también es verdad que no estaban obligados. De hecho, muchos de los registrados al final no se embarcaron tampoco, porque la desesperación no era irse a Hawái, sino irse. Entonces cualquier barco que hubiese anterior, con cualquier otro destino, también se podía coger. La Salobreña, el Motril, el Almuñécar de toda época, la costa. Sí, era un sitio muy desdibujado, económicamente hablando, salubremente hablando, y entonces invitaba mucho cuando llegaban a decirte, te vamos a llevar a un mundo mejor, sí, vas a vivir mejor también. Pero si eso hubiese ocurrido 20 años antes, no le hubiesen hecho caso. El problema es que hay un estatus económico hasta 1885, 1886, que se vive muy bien en la costa. Se trabaja todo el año. Se trabaja 6 meses aquí en la Zafra y los otros 6 meses a un lugar bastante cercano que es Argelia, que son dos días, 3 de navegación. Trabajan los 6 meses y vuelven otros 6 meses para la Zafra. Pero a mediados de la década de 1880 esto desaparece por múltiples motivos. Por problemas políticos internos en Argelia, por la caída del precio de la caña, por en fin, una situación depresiva económica. Estamos en la primera crisis del capitalismo que había empezado 10 años antes aproximadamente, y entonces, si en esas circunstancias hubieran venido los hawaianos a buscar gente, nadie le hubiese hecho caso. Pero justamente a mediados de la década de 1880 esa situación desaparece y aparece la necesidad realmente. Solamente queda la zafra y en muy malos precios. Ya había pasado la época del algodón, se volvía a plantar caña, los ingenios azucareros, pero aquí el dinero se lo llevaban genoveses, catalanes, etcétera, y la gente aquí tenía un mal vivir. Pero entre 1860 y 1885 aproximadamente vivió bastante bien la gente, porque podían trabajar todo el año. No aquí, sino alternando estas dos circunstancias. La caña 6 meses aquí, el esparto, los atochales en Argelia los otros 6 meses. Pero eso desaparece. Y justamente en esos años de bonanza económica que hay aquí es cuando aparece la primera, la primera remesa de inmigrantes que necesitan de inmigrantes a Hawái y eligen a los portugueses, que están en una situación pésima, los de la Madeira y Azores. Y mientras aquí se vive en bonanza económica hay como 15 viajes aproximadamente de las islas portuguesas hacia Hawái. Llevándose mano de obra para la corta de la caña de azúcar. Efectivamente. Y entonces justamente cuando aquí aparece ese momento de crisis también se paraliza los viajes a este destino para los emigrantes. Y ya a finales del siglo XIX, que se vuelve a retomar por parte de las autoridades hawaianas y ya perteneciendo a los Estados Unidos, que ya no es un reino independiente, es cuando se toma en consideración que la mano de obra sea española. Y se llevan, claro, de andaluces prácticamente casi todo. El primer viaje es del norte, como 450 gallegos, cántabros, astures, castellanos, de la zona de Zamora, Valladolid, pero vamos, que de los 450 llegarían aproximadamente la mitad o menos
a Hawái, porque ya en los 5 primeros días de navegación se revelaron en las condiciones del barco y muchos se quedaron en Madeira para otro destino. Y ya en 1907 es cuando sí toma carta de naturaleza la migración en esta zona. Aproximadamente el 80 al 90% de la migración de todos los barcos, incluyendo este primero, es andaluza, y especialmente de las provincias de Málaga y Granada. 7 barcos en total. En este caso sería pues el primero Victoria, Heliópolis, Orteri, Harpalion, Willenden, son vapores. Otra vez Willenden y el Ascot, sí. Sí, son vapores que se acondicionan para trasladar a personas, pero como si vacinados, vamos. En tan solo una ocasión el barco es nuevo, que es el viaje del Orteris, que es de 1911, que es el segundo, bueno, el tercero en realidad, ¿no? El segundo después del Heliópolis. Y es el único barco que se bota y su primer viaje se dedica a esto. Pero son barcos de carga, o sea, carbón u otro tipo de materiales, que es el que transporta. De hecho, muchos barcos coinciden con la carga humana y la carga que tienes que vender en otras zonas del Pacífico. Y tienen que atravesar el estrecho de Magallanes, sí, bajar todo el océano Atlántico, volver a subir por el Pacífico hasta llegar a Hawái. ¿Y qué se encuentran allí, José? Pues lo primero que no se cumple con los estipulados. Hay que decir que los viajes eran gratis. El viaje y la manutención hacia Hawái era gratis, pero también hacia Brasil. También eran a Brasil. La necesidad de mano de obra en estos destinos era muy grande, y especialmente en Hawái por motivos estrictamente raciales. Sí, no querían negros ni chinos, querían europeos. No, lo que no querían eran japoneses. O japoneses. Que eran casi la mitad de la población cuando empiezan a llegar allí la gente, los andaluces, los de Heliópolis. La mayoría eran japoneses, casi la mitad de la población ya era japonesa. Y no lo querían porque además Japón era una potencia militar y económica ya del Pacífico en esa época, y los Estados Unidos temían de que reclamaran la isla Hawái como parte de su propio territorio. Y vaya si lo hicieron después. Hasta en 1941 quedó claro que tenían intereses allí, ¿no? Desde luego, en la Polinesia. Sí. Estamos que muchos se van allí, pero algunos mueren por el camino, sobre todo niños. Sí, enfermedades, claro, sí. El estado de la salubridad brillaba por su ausencia. Incluso uno de los barcos fue procesado judicialmente, el Orteris. Y tuvo que pagar una sanción bastante considerable, que en principio eran $10.000 de la época, aunque quedó reducido a algo menos de 8.000, pero sí, por la cantidad de muertos de niños. Cantidad, vamos, casi 60 en ese viaje solamente. Llegan a Hawái y en Hawái nos encontramos con que no se cumple. Pero es que además hay otro tipo de problemas. Cuando una familia está enferma, o alguno de la familia enferma... Bueno, llegando a Hawái, lo que se ponen en cuarentena, y las autoridades federales de los Estados Unidos, porque hay que recordar que Hawái todavía no es un estado de los Estados Unidos, hasta 1950. Era una colonia, ¿no? Prácticamente. Se llamaba territorio Territorio de los Estados Unidos. Y entonces lo que se encuentran allí es que hay gente que sufre determinadas enfermedades que están muy perseguidas entre los inmigrantes que llegan a territorio norteamericano, en este caso Hawái, y uno de ellos es el tracoma. En principio hay 91 o 92 personas de los que van en el transporte que se ven afectados. Y en la primera revisión médica que hace una institución que se llama MHS, se determina que 46 tienen que quedar en cuarentena y sujetos a deportación. Pero las autoridades hawaianas no querían deportarlos porque sabían que tenían que correr con los gastos de deportación. Entonces, el dinero siempre sale. Claro, intentaron dilatar en el tiempo, a ver si se podían curar, a ver si se le ponían un tratamiento para curar la enfermedad, pero hubo gente que finalmente no reaccionó al tratamiento, unas 30 y algo de personas, y tuvieron que ser deportados. ¿A España de nuevo? Sí, a España. Entonces, desde Hawái, pues hicieron un recorrido bastante interesante. Aparte de que habían llegado desde Málaga, vía Estrecho de Magallanes, Honolulu, Hawái, pues entonces lo embarcan en Hawái, concretamente el Heliópolis, el primer barco que llega desde Andalucía, el único que en realidad llega de Andalucía, porque los otros llegan desde Gibraltar, pues lo embarcan en septiembre, San Francisco, Nueva York por tren, Nueva York, ¿y eso? Nueva York, Madeira por barco, porque junto con los españoles o los andaluces en este caso del Heliópolis iban una serie de portugueses de otro barco que había llegado posteriormente, que era el Cúmeri, pues tenían que ir a
a Madeira, desembarcan los portugueses en Madeira y de allí, pues, en 2 días, en septiembre de 1907, que son 8 meses después de salir de Málaga, llegan otra vez a Málaga. Ese trayecto de vuelta era desconocido. Una odisea tremenda. Sí, sí, algunos fueron peores. En los barcos siguientes la deportación era dar la vuelta al mundo. Porque ya no se deportaba hacia los Estados Unidos. Porque en dirección a Asia y bordear África. Los Estados Unidos se negaban que por su territorio pasaba gente con esa enfermedad. Claro, si no los querían en Hawái porque tenían esa enfermedad, lo lógico es que desembarcarlos en San Francisco, atravesar todo el oeste, el legendario oeste, llegar a Nueva York para mandarlos hasta vía Madeira, hasta España. Pues en los siguientes barcos el recorrido fue al contrario, era desde Hawái, Japón, China, todo el Océano Índico, el sur de la India, Mar Rojo, estrecho de Canal de Suez y Gibraltar. Y algunos que llegaron a Gibraltar ni siquiera volvieron a sus poblaciones de origen, sino que en el mismo Gibraltar se embarcaron para Brasil, sin parar. Hubo gente que dio la vuelta al mundo y más. Claro, puede ser un chiste fácil, pero la cara de los japos cuando llegaran esos deportados, cuando ellos no los querían y encima los vuelven dando la vuelta por su... Madre mía. Es sorprendente, pero, la vuelta al mundo, pero que así éramos nosotros. Sí, sí. No hay que olvidar eso. Una de las cosas que quiero dejar claro, que así éramos. O sea, ahora muchas veces recibimos gente que viene desesperada en barco. Bueno, pues nosotros también tuvimos nuestro momento glorioso en ese sentido. Desde luego, porque, madre mía, en esa época, qué manera... Y no yo quiero pensar muchas veces que como unos padres con 5 o 6 hijos pequeños podían asumir esos riesgos. Y tenía uno tracoma y le dio la vuelta al mundo porque uno tenía tracoma y lo largaron dando la vuelta al planeta. Sin ningún problema. En el libro nos vamos a encontrar, además de todo lo que dice del viaje de esos barcos y que José Pérez Martín ha ido recopilando, un montón de fichas de personas que se fueron y están todos sus datos. En el libro nos vamos a encontrar primero el primer barco, que es el SS Victoria, que llega en 1899, que es el de los gallegos. El primer barco se ha rehecho el listado a través del censo de los Estados Unidos para el territorio de Hawái de 1900 y 1910. Está incompleto, pero aparecen ya casi 200 de las personas. ¿Y cómo ha conseguido José Pérez? Pues buscando en el censo de los Estados Unidos. O sea, el censo de los Estados Unidos trae la inscripción de nacionalidad y fecha de llegada, y aproximadamente se han buscado todos los que habían llegado en 1899, que muchas veces verdaderamente coinciden con los del barco. Ahí hay un montón, y apellidos, bueno, ni que decir tiene, que relacionadas como tiene Saroleña, Almuñécar, Ítrabo, Molvízaro, la inmensa mayoría o Albuñol de por aquí. Y después en el resto de los barcos sí es verdad que se hace el listado de cada uno de los barcos, pero además las noticias de prensa de distintos periódicos de Hawái con respecto a la llegada, con sus fotografías y todo, que en algunos casos. Y después se han localizado aproximadamente entre 1.300 y 1.400 solicitudes de nacionalización norteamericana de parte de estos emigrantes. Aproximadamente como unas 3.000 páginas o 3.500 páginas más. No la he contado, ¿eh? Eso ya los que no estaban cansados o supervivieron a la aventura, unos se quedaron en Hawái, pero la mayoría se vinieron de nuevo a Estados Unidos porque no tenían tracoma, afortunadamente. Ni nada que se le parezca, y se quedaron en California. En realidad nunca tuvieron la pretensión de volver, ¿eh? Yo lo entiendo también perfectamente, nunca tuvieron la pretensión de volver. Su pretensión al final era California, como la tierra de promisión esa que incluso hemos visto en algunas películas. Desde luego. Lo tenían claro, sí. Y después, quizás otra historia a continuación, muchos de ellos, como después de lo que habían pasado es curioso, pero muchos apoyaron la República desde California y todo eso. Es curioso, hay algunos estudios sobre eso y la mayoría de ellos apoyaron precisamente al régimen. No habían salido en buenas condiciones. También. Y el hambre es muy mala. Claro. Malísima. Y te hace, lo que más te puede hacer pensar precisamente es que no esté llena esta para darle vuelta a esto. Y la inmensa mayoría de ellos también habían visto morir a muchos hijos pequeños cuando estaban aquí, que la mortalidad infantil era importante. Y mientras España iba sumiéndose en una decadencia bestial de la que ya venía arrastrando... Es mentira. No es así. Es mentira, no es así. Con la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas y la venta del resto del imperio, que se vendió al año siguiente a Alemania, que eso poco sale, pero se vendió, el Estado tuvo superávit durante muchísimos años, incluida la Primera Guerra Mundial. Pero a lo mejor esa información no le llegaba a ellos y dijeron, oye, en California estamos de maravilla, aquí están los mismos tomates que allí, las mismas naranjas que allí, las mismas, y se vive bien. Hay prensa que decía que cómo era posible que un Estado tuviera superávit, tuviera que ir su gente
para no morirse de hambre. Algo estaba fallando. Algo estaba fallando y además se expresa en muchos periódicos de la época que también están ahí recogidos muchas opiniones de este tipo. ¿Cómo un Estado puede tener superávit en su presupuesto anual durante tantísimos años a partir de 1898 y la gente se tenga que ir de sus poblaciones por hambre? Es curioso, pero pues yo tengo a mis compañeros, tanto Carlos Puertas como Paco Martín, a ver si nos pueden ofrecer alguna imagen de ese libro que se va a presentar pasado mañana y que vamos a tener la ocasión de leer tranquilamente y conocer los datos de esa cantidad de gente que se fue y cuyos... Calculo que hay 10 o 12.000 registros de personas y entre 7 y 8.000 los que se fueron. Y la descendencia que se ha quedado allí, pues toda, muchísima sangre de andaluces que estarán en Hawái, a lo mejor prácticamente nadie. En Hawái casi nadie. Calculo que más de 400 o 500 no quedaron del total. Pero en California sí que es... La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Y especialmente a la zona de San Francisco. También a Los Ángeles, en menor cantidad, pero especialmente a la zona de San Francisco, al condado de San Francisco. No es mal sitio California para vivir, ¿no? No, y se parece bastante a Andalucía. Claro, por eso. El nivel económico parece que es diferente. Ciertamente. Sí, pero hay una pequeña diferencia, pero bueno. No es mal sitio. Que venga aquí alguien y diga, mira, yo soy de Guajar Faragüí, un californiano de Guajar Faragüí. Pues hay. O itraveño. Y de Fondó, y de Ondiva, y de Ítraba, y de Bolbiza. Motrileños también. Pues bueno, este es el libro que se va a presentar, decíamos, que ha escrito José Pérez Martín con varios años de trabajo, recopilación, y es profesor de historia, pero además yo creo que cuando uno hace una cosa, es como cuando se tiene un hijo. Un libro viene a ser como una buena obra de pintura, una cosa que se pueda leer, que se pueda disfrutar, y bueno, ahí queda, esto lo he hecho, y para un uso y disfrute de todos los que quieran adquirirlo, y que se va a presentar, decíamos, el próximo jueves, en un par de días. A las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Salobreña. Y el libro, cuyo título es... Lo estamos viendo por ahí. Emigración española a Hawái, 1899, esa era la fecha, en 1913. Ahí andan esos 14 años de emigración con un montón de barcos y toda la gente que allí se marchó. Unos se quedaron pocos, otros se volvieron, otros están por California. Y yo le voy a dar las gracias a José Pérez Martín y enhorabuena por esta obra que vamos a tener la posibilidad de disfrutar ya sobre la marcha. Pues muchas gracias a vosotros. Y ver a dónde fueron muchos de los nuestros y por dónde se quedaron. Muchas gracias. Norteamericanos. Ha sido un placer. Venga, gracias. Mañana volvemos a los desayunos de Telemotril. Que tengan un buen día. Adiós.